la presencia del exministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, el actual rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y para algunos ilustres rosaristas que se nos van a unir o que ya están, pues ex rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y digamos que antes de darle la palabra a Andrés Felipe, que nos va a hacer la presentación del podcast de hoy, digamos que pues yo estoy muy contento por lo que mi primer cargo como egresado de abogado de la Sabana fue en el Ministerio de Hacienda, tercer piso, mi querido José Manuel, asesor del despacho del ministro de Hacienda, y digamos que pensaría yo que esa experiencia mía en el ministerio me ayudó más que cualquier doctorado en economía, porque hice un curso acelerado de crédito público, emisión de bonos, paro con los de FECODE, Fondo Monetario Internacional en pleno 2001, con todos los acuerdos de reestructuración, transferencias, reforma a la Constitución, reforma tributaria, responsabilidad fiscal. Y digamos que esto, pues, regulación financiera, por supuesto, todo el rescate que se le hizo al sector financiero en su época, que los decretos, como tú sabes, salen de la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda. Y digamos que esa es una escuela, el sueldo no muy bueno, pero la escuela la mejor. Cuando al ministro le daba por firmar un viernes 9 de la noche, pues obviamente mi novia y hoy esposa Lina Morales no estaba muy feliz, pero bueno, jefe es jefe. Daniel, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Manuel. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos a todos de nuevo acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gobierno, Seguridad y Política Internacional. El capítulo de hoy se titula ¿Quién rescata Colombia? Déficit, FMI y el precio del endeudamiento. Bueno, como espero que sepamos, Colombia enfrenta en este momento una encrucijada fiscal. El déficit público ha superado el 6.7% del PIB en el año pasado. La deuda nacional además ronda más o menos el 60% del PIB y las proyecciones apuntan a un déficit aún mayor para 2025. Mientras tanto, el país ha perdido el respaldo de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional y se estudia incluso la suspensión de la regla fiscal por 3 años. En medio de este panorama, los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Interamericano del Desarrollo y la CAF vuelven a posicionarse como actores claves, no únicamente como fuentes de financiamiento, sino como referentes de toda la macroeconomía. Para entender esto, nos acompaña hoy el doctor José Manuel Restrepo. Él es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía en el London School y un doctorado en la de Administración de Negocios en Educación Superior por la Universidad de Bath. Él ha sido rector de varias instituciones de educación superior, entre ellas el CESA, la Universidad del Rosario, y actualmente es rector de la Universidad EIA. En el sector público fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y más recientemente ministro de Hacienda y Crédito Público, donde lideró, por supuesto, la política económica del país en uno de los momentos más desafiantes de los últimos años. También nuestro anfitrión es el profesor Juan Carlos Portilla. Él es abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Él es magíster en Derecho Internacional y Estudios de Seguridad por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts y cuenta con estudios en negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, así como en Derecho Económico y Corporativo. La trayectoria del profesor Portilla combina una experiencia académica, del servicio diplomático y del liderazgo en la gestión de riesgos financieros, y además es autor de un gran libro, El crimen financiero transnacional. Y bueno, con ambos hoy exploraremos los diferentes dilemas entre sostenibilidad fiscal, crecimiento económico y política fiscal, y qué margen de maniobra tiene esto Colombia. Profesor Portilla, tiene la palabra. No, doctor José Manuel, imagínese que yo estuve en vacaciones en Marte por un buen tiempo. Estaba totalmente desconectado de la realidad colombiana. Y en el viaje de regreso me encuentro con un editorial escrito, no voy a mencionar cuál periódico, y leo: suspensión de línea de crédito flexible, déficit fiscal 67% del PIB, nuestra deuda pública 61%, relaciones tensionantes con Washington, nueva política arancelaria. Miércoles, ¿qué está pasando en Colombia? Daniel, antes de darle la palabra al doctor José Manuel, creo que usted tiene una foto que compartir. Y aparte de eso, en el editorial que estoy leyendo, sale esta foto que vamos a mostrar, que es de autoría de Anif. Entonces yo le digo a Daniel, Daniel, ¿qué pasa en Colombia? Y él me dice, hombre, el hombre que tiene el sartén por el mango ahorita en el conocimiento de lo que está pasando es el exministro José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, ¿qué piensa? ¿Usted qué le diría a ese marciano?
Bueno, primero un saludo muy especial a ti, Daniel, a ti, al doctor Juan Carlos Portilla. Gracias por la invitación a este espacio de Gobierno, Seguridad Política Internacional, a todos los participantes, a los que nos están viendo a través de redes sociales, a tantos abogados y economistas y administradores rosaristas aquí presentes. Les doy un saludo especial, naturalmente, en mi condición de exrector, y en general a gente tan ilustre y tan ilustrada. Pues lo hacen a uno sentirse mal de estar en un escenario como este. Pero digamos que a tu pregunta, Juan Carlos, yo creo que esta es la culminación de un gobierno que tristemente se ha encargado de llevarnos económicamente al peor escenario posible en la historia económica del país. La gente no ha visto la dimensión del problema. El escenario al cual estamos embarcados es un escenario en donde la realidad fiscal va a ser prácticamente insostenible o muy difícilmente insostenible, en donde va a ser indispensable algo mucho más que una reforma tributaria. Yo en eso no coincido con el doctor Ocampo en el sentido de que él dice que esto simplemente termina de ser una reforma tributaria. Es que ya no hay espacio para una tributaria. Aquí lo que se necesita es una reforma fiscal, que significa que va a haber necesidad de tocar tributos, pero simultáneamente va a ser indispensable tocar gasto público. Si el país no se embarca en una reforma fiscal, que entre otras además toque la evasión, toque las exenciones y toque la corrupción, modificando sí la estructura tributaria, que yo también coincido en eso, va a ser imposible de administrar este escenario de país. Y yo lo voy a poner primero en la perspectiva de lo que vamos a ver al cierre del 2025 y eventualmente en los primeros meses del 26. En lo fiscal, Colombia estará con una caja como la estamos viendo en este momento, que está caída en un 70, un 80% de lo que históricamente tenía. Unas reservas presupuestales necesarias, o sea, unas reservas del año anterior que tienen que gastarse en el año siguiente, que van a ser más del doble de lo que históricamente hemos tenido. Vamos a tener una carencia crítica de caja porque buena parte del recurso del recaudo de renta del 2026 se pasó al 2025 por esta decisión de aumentar las exenciones, perdón, la retención en la fuente de manera brutal para el sector productivo en este año 2025, creciendo 2 a 3 veces lo que históricamente pagaban. Digo yo, jineteándole recursos al 2026 para gastárselos en 2025. Vamos a tener un escenario de deuda pública que va a estar superando el 63% del PIB, lo que significa el peor nivel de deuda pública en la historia del país. Y vamos a tener un déficit fiscal cercano al peor en la historia del país, que fue el que se presentó en el año de pandemia, con una diferencia: no hay pandemia, no estamos en pandemia. Y ahí sí, como dice la película de La estrategia del caracol, ahí le dejo su HP casa pintada. Cada cual interprete qué significa HP. Pues ese va a ser el escenario que vamos a heredar. Ese va a ser el escenario que va a recibir el siguiente gobierno. Por eso, en mi opinión, muy seguramente para ese momento Colombia va a necesitar una emergencia económica. Y una emergencia económica que le permita sortear la reforma fiscal en ingresos, en gastos, en caja también, y que le permita enfrentar los desafíos que tiene por delante en otros frentes económicos. ¿Por qué llegamos acá? Por un desorden fiscal. Porque jugamos a lo que no puede jugar una familia. Si el doctor Portilla llega con su ex señora y le dice, bueno, ¿cuál es la realidad de la casa? Y la realidad de la casa es que se está gastando más de lo que está recibiendo y que además el crecimiento de los gastos está siendo del 20% anual promedio, mientras el crecimiento de los ingresos oscila entre 0 y un poquito cercano al 5 o 6%. Y si el endeudamiento público está creciendo y con ello está pagando más intereses de deuda pública, y si además le está enviando señales al mercado de desconfianza
de incertidumbre y por ende los costos de financiamiento crecen casi un 50% respecto de lo que pagábamos hace 2 años y medio, pues evidentemente estamos en un escenario muy difícil de administrar. Y si a eso le agrega que el crecimiento ha sido exiguo durante 2 años seguidos, 0,6, 0,7, 1,7, muy poquito, y que el crecimiento de cierre para el 2025, con el cual van a salir a tirar voladores, que no hay razón alguna para hacerlo, que será un crecimiento del orden del 3%, pues evidentemente estamos en un escenario muy difícil de administrar. Yo personalmente creo además que esto se agrava por un crecimiento que hasta este momento ha sido soportado especialmente por la administración pública, porque lo que sí está claro es que los gastos de burocracia sí siguen creciendo, los gastos de servidores públicos sí siguen creciendo, los gastos asociados al funcionamiento sí siguen creciendo. Luego es un crecimiento sustentado en lo que no debería estar sustentado. El crecimiento tiene que estar sustentado en inversión privada, pero la inversión privada tiene un muy mal desempeño. Entonces, en realidad es la combinación de bajos crecimientos, bajos ingresos, porque ha habido un poco de alucinación en la estimación de los ingresos, incluso alucinación absurda, como por ejemplo haber metido en el 2024 el rubro de arbitramiento de litigios, que todos ustedes abogados saben que necesitaba sustento legal y no existe el sustento legal y nunca se presentó una ley para garantizar el sustento legal, luego nunca se iban a cumplir. Gastos excedidos, excesivos en funcionamiento, en burocracia, incremento de la deuda, sí, y además de eso, incremento del costo del financiamiento por incertidumbre y por desconfianza. Si usted tiene esa acumulación de factores económicos, usted tiene la tormenta perfecta con George Clooney, que en este caso es George Petro. Es decir, tiene la tormenta perfecta para ser administrada en un momento como este. Y esa va a ser la tormenta que le hará el gobierno siguiente. Yo creo que esa es una radiografía sencilla de cómo llegamos a un escenario de esta naturaleza. José Manuel, antes de darle la palabra a nuestros asistentes para hacer una conversación con todos, yo tengo 2 o 3 preguntas adicionales pensando en mis estudiantes. Una de las primeras cosas que yo le enseño a mis estudiantes de Hacienda Pública es cómo está conformado el presupuesto general de la nación, los ingresos tributarios, impuestos, contribuciones, tasas, los ingresos no tributarios, los recursos del crédito, los gastos de funcionamiento. Usted habla de hacer una especie de reforma fiscal. Explíquenos más como un médico cirujano cardiólogo, usted cómo abriría ese pecho del presupuesto y empezaría a mover estos puntos del presupuesto general de la nación. Con todos mis reparos que yo tengo sobre el acto legislativo del Sistema General de Participación, creo que ahí hay una oportunidad y es que la ley de competencias de verdad sea seria y que le entregue las competencias a los entes territoriales y, por qué no, los ingresos, pero que simultáneamente diga en qué vamos a disminuir el tamaño del Estado central. Entonces, yo creo que una propuesta seria en el marco de esa eventual emergencia económica incluiría, uno, intente recoger parte de las exenciones de IVA, de las exenciones en general que tiene la economía hoy en día, que valen 150 billones de pesos. Gran parte de ellas son en IVA. Gran parte de ellas son con personas como las que están aquí presentes, que ninguno debería ser beneficiario de la exención de IVA en productos de la canasta básica. Eso se puede recoger por la vía de una especie de un CISBEN para los más acaudalados, en donde uno pueda tener un mecanismo de recolección de una estimación de ese IVA no merecido, llamémoslo así. Intente recoger otras exenciones que usted tenga ahí. Simultáneamente, intente recoger parte de los 100 billones de pesos que tiene en evasión fiscal. E intente hacer un esfuerzo para controlar la corrupción que le vale 60 billones. Todo eso suma 310 billones de pesos. Si usted hace un esfuerzo por recoger el 30%, el 20%, ya pone una pica en Flandes para poder hacer un esfuerzo adicional. Segundo, creo que hay que revisar de fondo la estructura tributaria. ¿Para qué? Para motivar el crecimiento. Porque la mejor reforma tributaria es crecer. Y aquí no hemos entendido eso. Cuando el país crece, tiene los recursos suficientes. Pero para crecer, usted tiene que animar al sector privado. Afortunadamente, la economía es noble, la inversión es noble. Si usted le envía señales claras a la inversión,
señales claras al sector productivo, usted va a generar un crecimiento adicional. ¿Cuáles son esas señales claras? Las señales claras es modificar la estructura tributaria de renta, de tal manera que usted reduzca el impuesto de renta corporativo. Esto tiene que venir asociado a una transformación del IVA en un impuesto al consumo. Muchos empresarios van a decir, pero ese no es un mecanismo ideal. No, no es ideal. Pero es una manera a través de la cual usted puede recomponer la estructura tributaria para permitir una disminución en el impuesto de renta corporativo y eventualmente en personas naturales, simultáneamente recoger lo que acabo de decir en materia de exenciones sobre la base de una tarifa única que permita tener una base más amplia de recaudo tributario. Y simultáneamente empiece a recortar el gasto público y empiece a recortar las IAS, empiece a recortar las OPS, empiece a recortar entidades inútiles, como por ejemplo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en buena parte, la Unidad Nacional de Protección, que no tiene sentido ya hoy en día en un país como el nuestro. Se puede disminuir el tamaño de esas entidades. Haga un esfuerzo también para eliminar o disminuir el tamaño de INVIMA, ICA, parte de las funciones regulatorias que están abrumando al sector productivo y al ciudadano en las superintendencias, cámaras de comercio, también incluso en notariado y registro. O sea, es que nos hemos llenado de entidades que lo único que le hacen es que le generan carga al ciudadano. Voy a decirlo de esa manera. Colombia expide al año 7.000 entre leyes, resoluciones, circulares, 7.000 por año, 20 por día. Aquí lo que hay que hacer es un modelo tipo Reino Unido de one in, two out. Es decir, por un tiempo, por cada regulación adicional se le crea una, se eliminan dos, para hacerle la vida simple a los colombianos y al empresario colombiano. Dicho de otra manera, hay que hacer un modelo de regulatorio como el de Argentina, o un modelo de regulatorio como el que se ha venido implementando en Estados Unidos. Es decir, simplificar la vida. Eso es enviar una señal clara al sector productivo y empezar a apoyar sectores claves para la reactivación económica. Agrotech para todo el sector agrícola, con bienes públicos. El sector de servicios basados en conocimiento. El sector de energías renovables no convencionales. ¿Cómo? Simplificando eso, que son licencias ambientales. En el marco de una emergencia hay que pensar en licencias express, un mecanismo distinto para esas licencias ambientales. Y eventualmente ver cómo jurídicamente, así sea a través de un acto legislativo, modificar el modelo de consultas a comunidades, porque eso se ha convertido en un negocio, un físico negocio para unos personajes que se lucran de esa figura. Y eso está deteniendo el desarrollo del país. Verbigracia lo que sucedió en La Guajira. Se fueron las compañías más importantes que invirtieron en La Guajira. Ni siquiera arrancaron a hacer los proyectos. ¿Quién perdió? Guajira. ¿Quién perdió? Colombia. ¿Por qué? Consultas a comunidades, licencias ambientales. Entonces, me parece que hay que avanzar en este esfuerzo de regulatorio que también ayudaría en el marco de ese crecimiento económico. Si uno combina modificación de la estructura tributaria para animar crecimiento, eliminación de exenciones, parcialmente, eliminación de evasión, parcialmente, lucha contra la corrupción, parcialmente, y simultáneamente una estrategia deregulatoria con un apoyo a sectores claves de la economía para generar crecimiento económico, algo de esto podría salir adelante. Por lo menos enviaría un mensaje de tranquilidad y atraería inversión extranjera directa e inversión local a esta dinámica de crecimiento. José Manuel, el presidente Trump creó el Departamento de Eficiencia de Gobierno y puso a Musk a liderar el tema. Bueno, ahorita partieron códigos y están peleados, pero ¿usted propondría una agencia de eficiencia de gobierno y de pronto Mario Hernández o Arturo Calle serían sus asesores? I don't know, no sé, estoy pensando en voz alta. ¿Qué pensarías? Sí se necesita, pero una agencia con dientes, para que tenga la capacidad de eliminar una serie de regulaciones innecesarias preparadas previamente y que las primeras 2 semanas de gobierno del presidente de la República o la presidenta de la República sean firmando decretos y proyectos de ley en el marco de esa emergencia económica para desregular el país, porque este país no aguanta. Es inconcebible que el INVIMA se demore 3 años para autorizar un nuevo medicamento. Inconcebible. Por eso digo, al INVIMA hay que ponerle una bomba, destruirlo y volverlo a hacer, porque ese modelo no funciona.
Y lo mismo está pasando en temas en el ICA, lo mismo está pasando en temas en las superintendencias, lo mismo está pasando en la regulación técnica del Ministerio de Comercio, lo mismo está pasando en general en muchos espacios regulatorios. Me van a decir, no, pero es que eso va a acabar con distintos temas. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es transitar de un modelo de evaluación ex post, ex ante, a un modelo de evaluación ex post. Y de ahí, el que incumpla, le cae todo el peso de la ley, naturalmente. Pero si no hacemos medidas audaces, no vamos a enfrentar problemas audaces. Y el problema que vamos a recibir es audaz en su contenido o tenaz en su contenido. Se necesita, creo yo, que hay que hacer un esfuerzo significativo para enfrentar ese desafío. Por supuesto, pues sin pelear en los 2 meses, en octubre, con ese empresario que le va a ayudar al próximo gobierno en reducir el gasto de funcionamiento. Una pregunta mía por ahora, antes de darle el paso a nuestros asistentes, querido José Manuel, sobre todo pensando en mis estudiantes. Colombia hace parte de toda una estructura burocrática internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Banco Centroamericano de Integración Económica, donde yo trabajé, el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, que mucha gente no lo conoce, pero la gente que pasa por el Ministerio de Hacienda, por supuesto, lo conoce. Y digamos que allí hay una tensión entre nuestra soberanía económica, la capacidad de margen y de maniobra que nuestros gobernantes, presidentes, ministros de Hacienda, por supuesto, el Junta Directiva del Banco de la República, pueden llegar a tener en el manejo de la política fiscal, parte del gobierno, en el manejo de la política monetaria por parte del Banco de la República y, por supuesto, en el manejo de la política económica de todo el Estado. Versus algunas, digamos que, recomendaciones, entre comillas, la famosa cláusula de condicionalidad del Fondo Monetario o las famosas consultas del artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Un poco eso es lo que enseñamos en la clase para mis estudiantes, que ellos entiendan ese balance, que los hacedores de políticas públicas como usted tienen que vivir en el día a día. Y es ahí donde uno le dice a Dios, gracias a Dios que estoy en la academia y no soy ministro de Hacienda, tratando de mirar intereses y balances entre lo que Te dio nos entrada. pide la banca Sí, me dio multilateral y, entrada. por supuesto, la realidad colombiana. ¿Algún pensamiento sobre el particular, mi querido José Manuel? Yo creo que no hay que tenerle miedo a estos organismos multilaterales. Yo creo que han jugado un papel importante en el escenario económico colombiano. Para mí el Fondo Monetario Internacional ha sido fundamental en el país. Sí es cierto que pueden establecer como unas orientaciones de un buen desempeño macroeconómico, incluso fiscal, pero eso no está mal. Es que lo que estamos viendo hoy en día, y la demostración la vamos a vivir a la vuelta de unos años, al haber suspendido la regla fiscal sin ningún argumento de fondo, cosa que entre otras además da lugar por lo menos a una discusión sobre si cabe o no cabe una demanda que en este momento está en ciernes en el Consejo de Estado, va a demostrarnos que el desorden fiscal es el peor de los mundos. Lo vivió la Argentina. Yo por eso digo que Colombia no camina hacia Venezuela, sino hacia la argentinización de los Kirchner, porque aquí estamos caminando a un modelo parecido al de los Kirchner, en donde arrancaron en Argentina con 2,7% de superávit fiscal y terminaron en casi un 13% negativo de déficit fiscal. Esa es la realidad. Arrancaron con una deuda del 40% del PIB y terminaron una deuda del 90% del PIB aproximadamente. ¿Es eso lo que queremos para Colombia? ¿Es un desorden fiscal? ¿Es un desorden monetario? ¿Es un desorden económico? ¿O queremos un manejo relativamente ordenado? Entonces, a mí el cuentazo ese de que es que esas entidades son neoliberales y entonces vienen las categorías. No, yo no digo que son neoliberales o no neoliberales. Son entidades que ordenan el manejo de la política fiscal y otras políticas macroeconómicas y que le ayudan mucho a las naciones a ir dilucidando cuál es el camino apropiado para el manejo de su política económica. Además, son fuentes de financiación importantes. Va a poner otro ejemplo, línea de crédito flexible. Entonces ahora no nos damos cuenta de lo que vamos a perder o ya perdimos. La línea de crédito flexible es un sello de buen manejo macroeconómico. Es una garantía del manejo macroeconómico. Cuando uno pierde eso
o desborda la regla fiscal así sin ningún orden ni responsabilidad, a lo que lo lleva es a lo que estamos viendo. Tasas de interés 50% más costosas que hace 2 años y medio. Y eso nunca es bueno para una economía, porque eso significa que del presupuesto nacional, como preguntaba Juan Carlos al inicio, vas a tener que dedicarle más del 30% del presupuesto a pagar intereses y que los impuestos que paga Portilla en su firma de abogados se van a ir más de la tercera parte a pagar intereses. Luego hay menos espacio para la inversión social, para la inversión productiva. ¿Es eso lo que quiere Colombia? Pues no, yo no creo. Yo no creo que eso sea lo que quiera Colombia. Entonces me parece que aquí hay que tener muchísimo cuidado en descalificar estos organismos internacionales, de lado y lado, Juan Carlos, porque lo que está haciendo también el presidente Trump es descalificar y destruir la institucionalidad del comercio internacional. Y así como yo soy duro con la manera como se destruye localmente la institucionalidad con la regla fiscal, soy igualmente duro con el presidente Trump, porque lo que él está haciendo tampoco es aceptable. Hoy en día, los acuerdos de libre comercio, qué pena decir, no valen ni un peso. Lo que se está haciendo de imponer aranceles, utilizándolos como estrategias de arrodillamiento o de presión o de chantaje o de extorsión, es igualmente una destrucción institucional. Es muy doloroso. ¿En qué queda hoy la OMC? Como unos payasos. ¿En qué queda hoy los acuerdos de libre comercio que firmaron Colombia y los Estados Unidos? En nada. En nada. Entonces, uno lo que dice es, pues, la destrucción de la institucionalidad no puede ser el camino. Ese no es el camino para construir una democracia, porque la institucionalidad es un instrumento valioso de ordenamiento de nuestras relaciones económicas o sociales o políticas o lo que fuere. Y me parece que ahí, pues, habría críticas para todos los lados donde exista destrucción institucional. José Manuel, mi última pregunta por ahora antes de darle paso a nuestros asistentes. Para mis estudiantes, es muy importante que ellos entiendan cómo funcionan nuestras cuentas, la balanza comercial, balanza de pagos. Necesitamos mucho dinero que venga a Colombia para impulsar la economía y poder mover más ingresos, más oportunidades. Desde ese punto de vista macro, ¿usted qué haría? ¿Usted qué recomendaría para poder incentivar que haya más inversión hacia Colombia para fortalecer esas cuentas en la balanza comercial, en la balanza de pagos, que tengamos, como inclusive como dice la misma Biblia, cuando hay épocas de bonanza tenemos que ahorrar una quinta parte, como le dijo José al emperador, al faraón al interpretar su sueño. No tenemos esa política de ahorro fiscal. Sería ideal en momentos de bonanza poder ahorrar esta quinta parte que hablan los sabios del pasado. ¿Cómo atraer ese dinero que necesita, esos recursos que necesita el país, no solo para mejorar nuestras cuentas nacionales, sino también para generar desarrollo? Pues el camino ideal hubiese sido lo que estábamos haciendo 3 años seguidos después de la pandemia, incluido incluso el gobierno, el primer año del gobierno Petro con el liderazgo del ministro Campo, que era reducir el déficit fiscal de tal manera que se generase superávit fiscal primario. Casi se logra. Yo lo tenía proyectado, yo creo que se excedieron un poco en gasto en ese año de inicio del gobierno, pero se hubiera podido lograr. Igual estaba cerca de lograrse. Lo que no puede ser es lo que pasó después, y es desborde en el gasto, desmadre en el gasto, sube el déficit fiscal al nivel que teníamos en la pandemia. 3 años seguidos haciendo la tarea para que en 1 año y medio, 2 años se tiren todo. Segundo, disminuir la deuda pública como se hizo 3 años seguidos, con una cosa positiva, logrando en ese primer año el presidente Petro también un nivel de deuda con respecto al PIB por debajo del límite inferior de la regla fiscal. Yo había estimado regla fiscal, límite inferior. Se logró por debajo de esa, o sea, funcionó el camino. Y en 1 año y medio, 2, de ahí en adelante, vuelve y sube la deuda y ahora la vamos a llevar peor que en el año de pandemia. O sea, es que es una destrucción de los avances que costaron 3 años. Porque el camino era lograr superávit fiscal primario, punto número 1. Si tú tienes superávit fiscal primario, el siguiente ejercicio que tienes que lograr es crecer. Se había logrado 2 años seguidos con el crecimiento más alto de los países de la OCDE, más alto del mundo.
Y bueno, era evidente que iba a haber una desaceleración, pero fue mucho más profunda de lo pensado. Y fue mucho más profunda de lo pensado, simple y llanamente, porque cuando uno no envía mensajes de tranquilidad, de confianza al sector empresarial, cuando uno no construye consenso con el sector empresarial, cuando uno no apoya al sector empresarial, pues no hay dinámica de crecimiento, sencillo. Y entonces ahí se rompió el otro modelo, se rompió el modelo de crecimiento. Entonces nos quedamos sin superávit primario, sin crecimiento económico. Y claro, en simultánea, con tan bajo crecimiento, la balanza de cuenta corriente mejoró, claro, pero mejoró por la vía mala, no por la vía de exportar más, sino por la vía de importar menos. ¿Y por qué se importa menos? Porque hay menos crecimiento, es sencillo. Ahora que empiece la recuperación del crecimiento, la balanza ya se está deteriorando. Y vamos a terminar en el peor de los mundos, que es con balanza comercial y de cuenta corriente deficitaria, altamente deficitaria, balanza fiscal altamente deficitaria y bajo crecimiento económico. O sea, el peor de los mundos en materia económica a nivel estructural. Respondiendo a tu pregunta, lo que hay que lograr es todo lo contrario. Balanza comercial, que así sea deficitaria, menos deficitaria. Balanza fiscal primario positivo y buen crecimiento económico. Curioso. Yo le quiero dar ahorita la palabra a mis asistentes, a nuestros invitados que están en el podcast. No sean tímidos, por favor. Creo que mi estudiante estrella, Daniel Felipe, tiene una pregunta y después abrimos el espacio a todos para que podamos tener entre todos la conversación con el doctor Restrepo. Adelante, Daniel Felipe. Muchas gracias, doctor Portilla. Doctor José Manuel, en el Foro de Financiamiento para el Desarrollo, hace unos días en Sevilla, además de las propuestas locas que se hicieron de eliminar el sistema financiero internacional y de reformar, hubo algo que me causó curiosidad y fue alguna propuesta sobre emisión de derechos especiales de giro para temas como reducir la deuda internacional y para ayudar en inversión climática. ¿Usted podría desmenuzarnos un poco cómo funciona y cómo cree usted que funcionan estas instituciones internacionales en la gobernanza global y en todos estos temas, pues que son tan importantes para la humanidad? Los derechos especiales de giro, digamos, es una emisión que puede realizar el Fondo Monetario Internacional, se convierte en una especie de activo de la nación. Ese activo de la nación, entre otras, además, dio lugar a una emisión después de la pandemia, no sé si tú recuerdas, Daniel, pero hay que reconocer que en la gobernanza de Colombia, de la política económica, sabiamente, entre otras, además, esa emisión de derechos especiales de giro no puede dar lugar a que tú recibas un recurso que puedas monetizar y con ello aumentar la cantidad de dinero en la economía para evitarse riesgos inflacionarios. Entonces, en Colombia, esos derechos especiales de giro se utilizaron en su momento como un aumento de los activos de la nación, del Banco de la República, pero básicamente lo que se hizo es que se hizo un mecanismo que no implicaba una creación primaria de dinero, sino que implicaba una recompra de títulos para generar liquidez temporal en la economía, pero no de tal manera que no se generara un proceso inflacionario. Era sobre títulos que ya estaban en el mercado monetario. Entonces, en la gobernanza, la autoridad para hacer eso es la Junta del Banco de la República. Y por ende, cuando ese derecho especial de giro se aumenta, tú no puedes monetizarlo porque si lo monetizas necesitas unanimidad de la Junta del Banco de la República, cosa que en este caso pues no se va a dar o no se está dando ni se daría. Afortunadamente no se daría. Entonces, sí, es un instrumento que está ahí. No sé si el Fondo Monetario va a acordar eso o no, ya veremos. Se acordó en la pandemia, funcionó, digo yo. A nosotros nos funcionó, a muchos países también, pero pues hay que tener mucho cuidado con el impacto eventual sobre el manejo monetario de la economía. Muchas gracias, Bueno, doctor José Manuel. Y ah, bueno, en el chat veo que tenemos una pregunta de Luis Carlos Barón, que quiere saber usted cómo considera que se puede evitar que el pero Estado Daniel, continúe. disculpa, me dejo la palabra a los asistentes para que tenga la comunicación Sí, sí, directa que con siga José Luis Manuel. Carlos, Ah, adelante, sí, Luis sí, Carlos. seguro. O sea, Luis Carlos, si quieres abrir el micrófono, adelante.
Hola, buenas tardes para todos. Gracias, José Manuel, Juan Portilla. Me preocupa frente a todo este panorama es cómo en Colombia el Estado ha sido el mayor empleador en los últimos tiempos y siempre hemos generado empleo, digamos que de mala calidad, porque los políticos acostumbran a generar empleos mientras están ellos en el poder, sosteniendo a estas personas para, digamos, casi que cautivar su voto y obligándolos a que los sigan. Desde mi punto de vista, es una forma de crear esclavos políticos, llamémoslo así, y generar un mal ambiente dentro del contexto laboral en Colombia. Entonces, no hay un empleo de buena calidad y, como hemos visto en los últimos años, los OPS se han vuelto la forma más amplia de contratar personas y generar el gasto del Estado. ¿Cómo combatir eso desde una política del Estado que genere empleo de calidad y que permita que los industriales que quieren dar inversión en Colombia tengan las garantías y la seguridad jurídica para generar esos empleos? Gracias. Muy buena pregunta, Luis Carlos, porque claramente lo que estamos viendo recientemente es que sí, se está creando empleo, se está disminuyendo la tasa de desempleo, pero eso se está generando como resultado de una política de pauperización del empleo, porque el grueso del empleo es un empleo por cuenta propia o es un empleo de administración pública, o sea, burocracia estatal, que genera, como tú dices, sí, unos mantenidos de la clientela política. Entonces yo creo que para hacer la cosa bien hecha, tú tienes que lograr varias cosas. Uno, disminuir el tamaño del Estado para que no sigamos en esta tendencia de crecimiento de OPS, de mantenidos de la clientela política, número uno. Para eso se necesita lo que yo ya dije anteriormente. Dos, yo creo que hay que generar simultáneamente políticas que generen dinámica de crecimiento productivo, o sea, el sector empresarial, motivando la formalidad, no la informalidad. Y entonces ahí es donde aparecen estas reformas laborales que no motivan la formalidad, sino la informalidad, porque o elevan excesivamente el costo a la mayoría del sector productivo que es micro y pequeña empresa, o priorizan un modelo de contratación prehistórico, que es el contrato a término indefinido, que no es el ideal, no es el único, puede existir, pero no es el único ni la única forma de contratación. O genera inflexibilidades en la contratación y desvinculación de los trabajadores también. Pero en términos generales, porque motiva a informalizarse. Porque la reacción natural de la mayoría de empresas, micro y pequeños empresarios, es trasladar esos trabajadores que son formales a que se vuelvan informales y pagarles menos. Sencillo. O sea, es que eso ya es conocido, viejo conocido, y estamos viéndolo ya en las cifras. Así, veníamos disminuyendo la informalidad laboral y viene aumentando. Entonces me parece que ahí hay un camino que no es el ideal para generar dinámica de generación de empleo en nuestro país. Y por último, lo que yo creo es que hay que generar incentivos justamente para vinculaciones nuevas. Fíjate que lo hicimos en la reforma tributaria de 2021 con el incentivo del empleo para mujeres, madres, mujeres y también para jóvenes. Y funcionó. Tan funcionó que el siguiente gobierno, en la gestión de Ocampo, le dio continuidad en la reforma tributaria y en el plan de desarrollo, si mal no recuerdo, y eso ha generado millones de empleos en Colombia. O sea, sí se puede generar incentivos para que la contratación se dé, como disminuyendo los costos de prestaciones, los costos de seguridad, ¿cómo es que se llaman? Los ICBF, caja de compensación y similares. Para Y fiscales, querido José para Manuel. fiscales, perdón, para fiscales. Y con esa disminución de costos para fiscales, se permitía la contratación de nuevos trabajadores y funcionó. Más de 1 millón de empleos generados de esa manera. Entonces, yo creo que se puede evitar eso. Y ya desde la perspectiva política, pues tú tienes que disminuir el tamaño del Estado, porque si no, esto se vuelve insostenible. Y me parece que además esa forma de crear empleo por la vía de la informalidad o por la vía de la burocracia estatal, pues no es el camino. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos más bastante polémicas. Constanza, por favor, mi doctora Constanza del externado. Démosle la palabra a Constanza.
Constanza. Doctora Constanza, ¿puede abrir su Hay que micrófono? prender el Ah, micrófono. es que creo que se desconectó. Ya le acabo de dar ingreso. Doctora Constanza, ¿nos escucha? Sí, ya los estoy escuchando. No sé qué pasó, pero creo que me desconecté temporalmente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias al doctor Restrepo. Yo tengo una gran preocupación y es que esta situación de desbalance fiscal, bueno, la complicada situación fiscal que está ocasionando una percepción de riesgo mayor para Colombia, ya se está viendo en las tasas de los bonos externos y en el tema de la pérdida de grado de inversión de los TES, pueda llegar a causar una situación complicada en las decisiones de política monetaria. Y si esto podría, o sea, ¿qué implicaciones podría llegar a tener eventualmente en una menor, ¿cómo decirlo? Independencia del Banco Central en la toma de decisiones. Pues porque se entendería que la política monetaria es independiente, pues por la independencia del banco y de la política fiscal, pero esta situación actual, ¿qué implicaciones podría llegar a tener en ese sentido? Constanza, es una buena pregunta porque ya tuvimos la mala experiencia de la Argentina, en donde tú terminaste con el déficit del gobierno central y el déficit de la banca central. Correcto. Justamente porque la banca central perdió la autonomía o no tenía autonomía y entonces concedía posibilidad o espacio fiscal además del gobierno central. Yo personalmente creo que en el caso colombiano eso no se dará a menos que cambie la institucionalidad. Y cuando digo cambie la institucionalidad, es que si esta tendencia ideológica, heterodoxa, hasta abusiva de las normas en materia fiscal, sigue, pues el riesgo de romper la institucionalidad sí es todo. Afortunadamente, nuestra institucionalidad reclama para la emisión monetaria unanimidad, cosa que es bien difícil de lograr, ¿no? Sí. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo. Las instituciones cambian es en el tiempo. Entonces, si cambia la institucionalidad, pues ya lo estamos viendo. Las votaciones hoy en el banco, hoy el Banco Central, yo digo, así como entre broma y seriedad, al Banco de la República no lo deberían llamar Banco de la República, sino Banco Olga Lucía Acosta, porque ella es la que está decidiendo todo, en el fondo. Los tres votos de la heterodoxia, los tres votos sensatos que manejan el cuidado por las finanzas, por el manejo monetario, y un voto que está en la mitad, que es el de ella, y ella está decidiendo, porque en el fondo decide la mayoría. Ustedes ven, últimamente las votaciones son 4-3, si se dan cuenta, porque está el ministro de Hacienda votando, está votando y los dos elegidos por este Y los gobierno, dos nuevos. los nuevos, que están definiendo, yo creo que muy responsablemente su voto, entre otras además, porque son votos con decisiones absurdas, como por ejemplo empezar a bajar indiscriminadamente tasas de interés en un escenario fiscal tan delicado, que es que el tema es muy delicado, o en un escenario de tasas de interés en el exterior que puede generar un riesgo incluso hasta del mercado de capitales. Entonces, me parece que la institucionalidad en principio no debería cambiar, la emisión no debería cambiar, pero si realmente cambia la institucionalidad en el Congreso, en la Junta del Banco, pues es que tú puedes hacer miles de cambios de tal manera que sí se pueda llegar a ese escenario. Lo veo hoy improbable, eh, pero pues no digo que no se pueda llegar a dar. Lo que pasa es que para que se dé, tendría que darse un escenario de continuidad de esta lógica ideológica e incluso de abuso en materia fiscal. No sé si Constanza le quieras contar un poco a José Manuel qué haces tú en el externado. Bueno, yo soy profesora investigadora en este momento en el externado y coordino el grupo de investigación en Derecho y Economía desde hace varios años. Y pues Juan Carlos fue alumno de la maestría en Derecho Económico Investigativa que yo coordinaba hace algunos años también. Sí. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Rafael, Juan tienes una... Carlos. No, 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 a ti. Rafael está, creo que tiene una pregunta. Adelante, Rafa, coja el micrófono. Rafael Moriño, ¿me escuchas? Hola, hola. Un Hola, saludo a Rafa. todos, Carlos. Hola, José Manuel. Bueno, un poco pasando al tema político,
quizás yo creo que es como lo que más hoy en día nos tiene preocupados a la mayoría y es, tú, José Manuel, ¿cómo ves que este tipo de gobierno se perpetúe o que se le dé continuidad a este manejo que se está dando no solo a nivel político, sino económico? ¿Cómo ves el panorama de cara al Pues 26 y en adelante? voy a meterme en intríngulis de los abogados. Yo creo que este modelo de gobierno, a ver, este gobierno ha tenido tres gobiernos distintos. El primero, que era la tendencia hacia el centro, con la participación de Ocampo, de Cecilia López, de Gaviria, que era un gobierno con una dosis de sensatez, de polo a tierra. Pero eso acaba con la salida de Ocampo. Viene después el segundo gobierno, que es el gobierno de la mermeladiasis, en donde es mermelada venteada para tratar de conquistar toma de decisiones y termina en los escándalos que ya conocimos. Viene después el tercer gobierno, que es este gobierno. Yo lo llamo el gobierno Negri. Negri no porque sea negro, aunque puede serlo, sino porque la filosofía que sigue es la de Antonio Negri, filósofo neomarxista, entre otras además, que entre sus planteamientos dicen hay que atizar el poder popular o poder constituyente. Dicho de otra manera, hay que generar un ánimo de efervescencia por la vía de la democracia directa en oposición a la institucionalidad existente. Y en el fondo, eso lo que significa es intentar generar pasión política por el proyecto, a través del uso de la democracia directa o a través del uso del poder popular o poder constituyente. Entonces, este gobierno de aquí hasta el cierre del mismo va a utilizar este mecanismo permanentemente. Lo vimos en la consulta popular que era inconstitucional, que era ilegal, todo lo que quieran decir, pero de una manera de atizar el poder popular o poder constituyente por la vía de la democracia directa en oposición a la institucionalidad, justamente. Y eso va a ser recurrente de aquí hasta el final. Eso significa que si un decreto no tiene sustento legal, no importa, saque el decreto porque el pueblo lo requiere, el pueblo lo grita, el pueblo lo clama. Entre otras, además, en una interpretación propia de qué significa pueblo, porque pueblo es lo que ellos creen que es pueblo. Y entonces, en ese orden de ideas, pues no será raro que sigan en esta discusión sobre una asamblea constituyente, como si ese fuera el poder popular o poder constituyente. Que se pueda o no se pueda, no, no se puede. O sea, constitucionalmente tiene que seguir un camino también. Y entonces aparece la otra idea de esa otra versión de asamblea constituyente popular, que eso no es nada, que entre el fondo estamos hoy en una asamblea popular constituyente, los que estamos aquí sentados. O sea, es tan absurdo como eso. Entonces, siento que creo que hay que tener mucho cuidado en que por esa vía del rompimiento institucional no terminemos en un escenario absurdo de no realizar elecciones, en un escenario absurdo de una asamblea constituyente equivocadamente convocada, miles de circunstancias que hoy día van en contravía de la democracia. Ese camino yo creo que en Colombia no pasa, y no pasa porque las instituciones siguen existiendo y no va a permitir que eso pase, ni los medios, ni el legislativo, ni el judicial. En general, las instituciones no van a permitir que eso suceda. La otra opción es por la vía democrática, y por la vía democrática, lo que yo siento es que hoy el escenario está, digo yo, miti-miti. Es decir, las probabilidades para mí hoy son miti-miti. Me van a decir, ¿pero por qué? Si la popularidad es del 30-35%. Eso es verdad, pero lo que estamos viendo es que cada vez va a haber territorios del país menos accesibles o más inaccesibles, donde la posibilidad de hacer campaña política es muy limitada. Por lo tanto, ese 35 es mayor, porque unos sí podrán hacer campaña política, otros no podrán hacer campaña política. Y la verdad es que estamos construyendo un modelo de paz narca a lo largo y ancho del territorio nacional, muy difícil de administrar, donde va a haber territorios del país con difícil acceso. Uno. Y dos, pues finalmente manejan un presupuesto de la nación, ¿no? Y ese presupuesto de la nación es relevante y tienen el control de poder. Entonces yo sí creo que va a haber un escenario difícil, desafiante, en donde lo que se necesita es primero una dosis de unidad, se necesita también una dosis de esperanza, es decir, la narrativa no existe hoy en día de contraposición a ese modelo de narrativa. Y sin narrativa va a ser muy difícil de lograr. Y aquí la narrativa no va a ser contra alguien.
sino la narrativa que espera la gente es una propuesta de país para los más vulnerables, para los ninis, para los que están viviendo un problema de acceso a medicamentos, para los que tienen hoy un problema de acceso a la vivienda, para esos que están sufriendo también, para los desempleados, para el sector productivo, para el microempresario, para el tendero, para el pequeño industrial. O sea, la gente está esperando eso. Creo que entonces ahí es muy importante construir esa narrativa y conquistar por la vía de esa narrativa. Y ese escenario todavía no lo veo claro. Eso es indispensable para lograr una victoria en un proceso electoral. Entonces yo hoy veo ese escenario, un escenario en contravía de las instituciones, inviable en mi opinión, y un escenario en la institucionalidad, miti. José Manuel, Gracias, quiero, muy claro. quiero tocar un poco el tema de seguridad. Aquí está conmigo Alejandro Arango, que fue un gran ejecutivo del sector de seguridad cuando yo estaba de superintendente de vigilancia y seguridad privada en el segundo gobierno del presidente Uribe. Hace 15 días tuvimos aquí, querido doctor José Manuel, al general Juan Carlos Buitrago, y él nos planteaba en el podcast, queremos la seguridad democrática 2.0, él llamaba así, yo la llamo política de orden democrático bajo el imperio de la ley. Digamos que no es un secreto que las disidencias de las FARC y los helenos y los epelos se han vuelto un dolor de cabeza para el actual gobierno. Y digamos que el problema es complejo porque las disidencias de las FARC operan en diferentes territorios. Tenemos la Nueva Marquetalia, Caquetá hacia abajo, tenemos la Jaime Martínez controlando lo que es el Valle del Cauca y Cauca, tenemos la famosa Teófilo que controla parte del centro del país y por supuesto a Martín Caballero otra vez haciendo control en el Caribe. La frontera, por supuesto, todo el tema del Catatumbo y la influencia del ELN, el paso de la frontera de los terroristas entre Venezuela y Colombia. Y sin duda alguna, pues esta nueva estructura de las disidencias de las FARC y del crimen es una estructura federada, ya no obedecen a un comando y control como el secretariado. Y digamos que eso requiere una nueva política de seguridad. Seguramente unos están proponiendo, bueno, necesitamos drones en la frontera, es hora de pensar en robots de inteligencia artificial, más inteligencia financiera. Pero, ahí viene la pregunta, pero cualquier política de seguridad democrática 2.0, utilizando las palabras del general Buitrago en este podcast, requiere plata. Y muy seguramente el tema de seguridad va a ser importantísimo en los próximos 4 o 8 años. Yo pienso que si se hace una política de seguridad 2.0 con la meta de derrotar a la disidencia de las FARC, se puede lograr. Ya tuvimos el antecedente, casi derrotamos a las FARC, pero tenemos una limitación presupuestaria. Si usted fuera presidente de la República y le colocaron sobre la mesa su ministro de Defensa y los comandantes de las fuerzas militares y de policía, presidente, necesitamos este compromiso de su gobierno, que es plata. ¿Usted qué les diría? Y yo, Juan Carlos, creo que es muy importante decir algo importante. Al final todo es plata. Pero los dos problemas más graves que tendrá Colombia, los tres problemas más graves que tendrá Colombia en 2026, uno es inseguridad, dos es salud y tres es el desafío fiscal. Si tú logras sortear el desafío fiscal como lo acabo de decir, tienes que priorizar en seguridad y salud, que son los dos problemas críticos que el ciudadano va a estar viendo. En materia de seguridad, si yo logro priorizar, si alguien lograra priorizar eso, también tendría que hacer otras cosas, porque al final no es solo un problema de plata. Puede que tengamos la plata, pero no es solo un problema de plata. Yo personalmente creo que en materia de inseguridad lo que estamos viendo, que es aterrador, porque es que secuestros creciendo al 150%, terrorismo creciendo a más del 40%, extorsión creciendo a más del 60 o 59%. Eso es aterrador, comparativamente contra el año 2021. Y este es el resultado de que no hemos sido capaces de hacer absolutamente nada en la lucha contra la droga. Es que lo de la paz narca es de verdad, no lo estoy diciendo de mentiras. Y no hemos hecho nada contra la droga porque las cifras son contundentes y tosudas. No se hace fumigación aérea. Bueno, pues hay que lograr con las altas cortes que logremos algo de fumigación aérea, porque si no esto es inviable. No se hace nada de erradicación manual. ¿Saben cuánto ha caído la erradicación manual comparativamente contra el 22?
95%, 95%. No se hace nada de lucha contra los capitales de los narcotraficantes, porque como resultado de Pegasus, que yo lo llamo payasos, pues salimos de Egmont Group. Y al salir de Egmont Group no tenemos acceso a a fuente de información. Y además de eso, le hemos quitado la dignidad a la fuerza pública, le hemos quitado la autoridad a la fuerza pública, la hemos debilitado en todo sentido, en capacidades de todo sentido, financieras, de inteligencia, de información, de actuación, de dignidad también de la fuerza pública. Pues yo creo que esto es una mezcla de cosas. Sí, hay que recuperarle capacidades y lo puede uno hacer gradualmente en la medida en que solucione el tema fiscal a esa fuerza pública y simultáneamente tienes que recuperarle su dignidad y tienes que recuperarle también capacidad de acceso a información en todo Egmont Group y haciendo de nuevo los relacionamientos con Israel, con Estados Unidos, con Europa para luchar contra esas fuentes de información. Y tienes que simultáneamente retomar de nuevo la fumigación aérea y la erradicación manual, es que sin eso no tienes instrumentos. Y si no, vas a tener no 250.000 hectáreas, sino lo que yo calculo, 300 a 350.000 hectáreas. Pero Y un este poco, José país, Manuel, ¿dónde va a salir la plata? ¿Un impuesto de patrimonio, reforma tributaria, más deuda? Quiero ser un lo poco que más acabo de decir, polémico. lo que acabo de decir, tienes que hacer una disminución del tamaño del Estado. Tienes que simultáneamente recoger parte de la evasión, recoger parte de las exenciones y recoger parte de la corrupción. Y tienes que recomponer la estructura tributaria de impuesto persona natural, persona jurídica e IVA, transformando el IVA en impuesto al consumo. En esa combinación de factores tienes recursos. Y ese es el camino para disponer de recursos para este propósito. Esto no es un tema de un impuesto adicional, porque es que ya el impuesto adicional existe. Y se está usando en las otras necesidades que tiene el país. Y el país va a tener dos necesidades centrales: seguridad y salud. Las dos cosas son críticas, van a ser absolutamente críticas. Y tienes que lograr, además, activar pronto una reforma a la justicia, con las altas cortes, naturalmente, para que esa justicia sea oportuna, para que sea efectiva, para mejorar el sistema carcelario. Es decir, esto no puede ser de la misma manera como estamos operando hoy en día, porque estamos operando sin instrumentos, sin capacidades, y así es muy difícil. Bueno, gracias, doctor José. Tengo, creo que levantada la mano Alejandro Vega, por favor, el doctor Restrepo lo escucha. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, doctor Portilla, doctor Restrepo, un gusto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha planteado el doctor Restrepo en que estamos desafortunadamente para nuestro país enfrentando la tormenta perfecta, obviamente en contra nuestra. Hay un elemento adicional que aún no se ha mencionado en la reunión, que tiene que ver con el precio del dólar. Por allá hace tal vez algunos años, en una entrevista que le estaban haciendo al doctor Restrepo, dijo algo con lo cual también estoy de acuerdo, y es que pues no sabe a quién creerle menos, y a los que tratan de predecir el comportamiento del dólar o a los que le creen a esos quienes tratan de predecirlo. Bajo ese entendido, doctor Restrepo, y conociendo obviamente su posición al respecto, ¿cómo ve usted el comportamiento del dólar en lo que resta de año? Porque claro, digamos que mucha gente se pone muy feliz cuando el dólar baja de precio. Sin embargo, eso en estas condiciones actuales pues implica menos ingresos para Colombia, por ejemplo, frente a las exportaciones que hace Ecopetrol o a las exportaciones que hacen simplemente los empresarios en nuestro país. Y obviamente, digamos que a sabiendas de que el equilibrio en la tasa de cambio es muy, pero muy frágil o muy delicado, porque pues a la economía no le conviene tener ni un dólar demasiado alto, pero tampoco un dólar demasiado bajo. Mil y mil gracias por el espacio. Alejandro, sí, yo lo que dije en aquella oportunidad, y lo repito todas las veces que puedo cuando me hacen la pregunta sobre el dólar,
es que hay dos clases de tontos en el mundo, el que dice para dónde va el dólar y el que le cree. Ni ustedes son tontos ni yo soy tonto. Entonces, diciendo eso, lo que sí hay que decirle a todos los que aquí están diciendo, pues que ha sido tan grandilocuente la política económica de este gobierno que por eso el dólar está bajando. Eso sí no tiene ningún sustento. No existe ningún sustento para esa afirmación. La verdad es que el dólar tiene un comportamiento global a la baja, es decir, el dólar sí se ha debilitado a nivel internacional. ¿Por qué razón? Varias razones. Primero, expectativa de recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa expectativa de recorte de tasas de interés mueve capitales de los Estados Unidos hacia los países distintos, generando abundancia de divisas en nuestros países y con ello caída en el precio de la tasa de cambio. Y esa disminución de expectativa o esa expectativa de recorte de tasas es justamente para animar el crecimiento económico en Norteamérica, en Estados Unidos, porque también la verdad es que este escenario de lucha arancelaria, de esta absurda lucha arancelaria, pues eso no ha generado una expectativa positiva sobre el crecimiento de los Estados Unidos, la verdad. O sea, las cifras en Estados Unidos no son tan positivas como se creían o se estaban esperando. Segundo, hay una recuperación de otras regiones. La zona euro se ha venido recuperando, Japón se ha venido recuperando, China se ha venido recuperando. Ya lo decía antes, esos datos mixtos que hay en Estados Unidos en materia de crecimiento, o sea, de una especie de desaceleración gradual, no de recesión, pero sí de desaceleración gradual, fruto de malas decisiones del gobierno Trump, la verdad, en parte. La creación de empleo ha perdido fuerza, el consumo se ha moderado, hay preocupaciones por un alto nivel de endeudamiento. Hay una preocupación grande en Estados Unidos por el déficit fiscal y el déficit comercial creciente. Hay que decirlo, eso debilita el dólar a nivel local. Y en general hay una pérdida de esa idea de refugio frente a otras alternativas. Es decir, como si el dólar ya no es tan refugio. Y entonces aparecen otros refugios. Aparece el yuan, aparece el oro, aparecen las cripto, otros escenarios refugio distintos a ese. Y también muchos actores están buscando enviar flujos hacia activos de más riesgo y eso nos incluye a nosotros, naturalmente. Pero diciendo eso, lo local va en total contravía. O sea, el desastre en materia fiscal, el desastre de la regla fiscal, el desastre del marco fiscal no creíble o increíble, como los increíbles, el desastre de la administración local y de la incertidumbre y de la desconfianza, pues motivaría en la tendencia contraria. Entonces, digamos que Colombia se va a mover entre lo uno y lo otro. Yo lo que percibo es volatilidad y no sé para dónde va ese escenario de Estados Unidos. Si la credibilidad sobre los Estados Unidos se sigue deteriorando, pues la presión externa es más fuerte que la local, la verdad, porque los mercados ya anticiparon el movimiento de lo fiscal en Colombia. Ya eso lo habían descontado. Acuérdense que los mercados se mueven con los rumores, no con los hechos. Los hechos ya son posteriores a los rumores. Está el doctor Alejandro Arango. Alejo, si quiere, preséntese con José Manuel, si ya se conocen, y adelante con tu pregunta. Claro que nos conocemos. Sí, tengo el gusto de conocerlo. Hola, doctor José Manuel, ¿cómo estás? Bien. Mira, primero, pues, con tristeza y sorpresa y sorprendido, veo que tú no estás apareciendo en los precandidatos de este país. Sí, en la última encuesta que vimos. Y cada que te escucho varias veces, veo que coincides mucho con teorías de Mauricio Cárdenas en el gran contexto. ¿Sí? Y creo que son dos personalidades importantes del país que le cabe el país en la cabeza. Ustedes dos, yo cada que los veo hablar, digo, por Dios, ¿por qué el país, eso que ustedes dicen, no llega a la opinión pública? Yo me pongo a ver la encuesta que salió ayer, ahorita que nos llegó, y le preguntan al país cuál es el tema que más le preocupa de Colombia,
y en ninguna parte se habla del tema macroeconómico, manejo de la economía y todo esto que nos estás contando. Hablan de la salud, de la inseguridad, de la corrupción, del costo de la vida, falta de empleo, acceso a las pensiones, acceso a la educación, desigualdad, cambio climático, migración extranjera. Sí, y esto la gente no la sabe, la gente que vota. ¿Sí? ¿Qué hacemos, doctor Portilla? ¿Sí? Y todos los acá que nos acompañan para que el país ponga estos temas como uno de los primeros puntos para solucionar. No sé, doctor José Manuel, ¿qué me dice al respecto? Primero, respóndame lo primero que le dije. ¿Por qué tan tímido? Sí. Te contesto la primera, Alejandro. No, a ver, básicamente yo no soy precandidato, la verdad. Yo lo que he querido es, he creído que hay que hacer un esfuerzo de construcción de unidad, de construcción además de una dosis de esperanza, de regalarle gotas de esperanza a los ciudadanos de los caminos que hay que hacer para que Colombia sea un país que recupere su dimensión, su decencia, las oportunidades también. Y mi tarea ha sido ser ingeniero de puentes, de acercar a distintos actores. Y en ese esfuerzo yo he charlado con muchos de ellos y tengo además admiración por varios y voy entregándole con generosidad muchas de esas ideas, algunas de las cuales que incluso van adoptando o van complementando o van desarrollando con Mauricio, con David, con Juan Daniel. eh, con distintos actores. Y yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de construcción de unidad también. Y siento que en este momento en donde también hay tantos candidatos, pues también tenemos que pensar que es que el problema no es de candidatos, sino es de un proyecto colectivo. Y entonces hay que ayudar a construir el proyecto colectivo, porque la dimensión del bollo es de tal naturaleza que esto solo no habrá Cusumbo solo. Este ya no es un modelo de caudillos, de una vez para que sepan. El caudillismo funcionó en el pasado, pero ya no va a funcionar en esta oportunidad. Este es un modelo de proyectos colectivos donde hay que tener la capacidad no de quedarse en una o en otra orilla del puente, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes y que hay que acercar, aún en quienes de pronto tengan algunos niveles de distancia, pero que crean en las instituciones, que crean en las libertades, que crean en el sector privado, que crean en los deberes y en los derechos, que crean en esa lógica de futuro del país. Mi tarea será esa. Eh, yo no estoy en no milito en ningún partido político, luego ningún partido político me puede ayudar. No tengo ningún respaldo económico en ningún grupo empresarial, luego ningún grupo empresarial me puede ayudar. Entonces yo soy el Cusumbo más solo de los solos, pero creo que con el liderazgo de opinión uno puede contribuir también a un propósito de país. Además hay que también tener generosidad suficiente para decir, es que aquí no todos tienen que ser candidatos presidenciales, también tiene que haber ideas, propuestas, iniciativas para contribuir a un proyecto de país. Y la Bueno, segunda, y la segunda, sí, ¿cómo hacemos para que al país le preocupe estos temas, ¿no? Pues los conozca, porque se manejan a muy alto nivel, Alejandro, pero la opinión pública no se maneja. esa va a ser el primer gran desafío, yo lo he dicho públicamente, narrativa, esperanza y unidad. Hay que construir una narrativa que conquiste a los jóvenes, a los campesinos, a los trabajadores, a la clase media, a los sectores más vulnerables del país, a los informales, al microempresario. Y esa narrativa no existe hoy en día. Y esa narrativa es demostrarle no el problema, sino las soluciones a sus problemas. A los ninis, por ejemplo. Yo he dicho, públicamente he dicho, aquí se necesita urgentemente un programa para los ninis. 2.7 millones de jóvenes. ¿Cómo? Programas de ciclo corto. En tecnologías de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, en bilingüismo, en turismo, en esas fuentes para que sean en emprendimiento, para que sean empleables o emprendedores. Y se puede lograr en 3 años, porque eso no vale gran cosa. No vale gran cosa y se puede perfectamente lograr. Yo he calculado que eso puede costar unos 7, 8 billones de pesos con aporte del sector privado adicional y se puede sacar adelante ese esfuerzo. Y es un esfuerzo en beneficio de esa juventud. Piensen ustedes, Daniel,
un Daniel que ni estudia ni trabaja. ¿Cuál es el futuro que tiene? Es un futuro muy difícil. Y así en vivienda, y así en salud, y podríamos hablar también de esos otros temas, pero me parece que la narrativa se vuelve indispensable, y la narrativa no puede ser ni basada en el odio, ni basada en el resentimiento, ni basada en la polarización, ni basada en el populismo. Tiene que ser una narrativa de verdad, una narrativa de integridad, una narrativa de esperanza, una narrativa de con qué y cómo se van a solucionar los problemas críticos del ciudadano. Señor doctor Muchas José gracias. Manuel, tenemos un par de preguntas, pero quiero pues pedir tu autorización si nos extendemos un poco más. Sí, Eh, sí. eh, eh, ok, Parte. gracias. Tenemos una pregunta relacionada con el Egmont Group. Daniel, para que me ayudes, ¿quién es para darle la palabra un poco para contextualizar a nuestros asistentes? El Egmont Group es una organización internacional que recoge a las unidades de inteligencia y análisis financiero. Es una plataforma tecnológica. Doctor Restrepo ya lo mencionaba, en donde se puede intercambiar información financiera para investigar delitos claves para nuestra seguridad y para la seguridad del mundo, financiación del terrorismo y el lavado de activos, y una cosa bastante novedosa que es la famosa financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces digamos que ese es el contexto del Egmont Group un poco para colocar a todos en el contexto. Pero hay una pregunta clave que yo veo ahí en el chat. Adelante, por favor, la persona que lo tiene. O si quiere, yo leo la pregunta. Es Omar Hola, Sanpetegui. dale Omar o Daniel, si me puedes leer la pregunta para el doctor Restrepo, por favor. Omar, adelante, si quieres abre tu micrófono que veo que estás preparado. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Muy interesante también lo que mencionaba el doctor Restrepo con respecto a que la construcción de narrativas es de suma importancia, de que no solamente sea de actores políticos, debido a que la militancia parte de un sesgo. Bueno, nosotros como académicos debemos aportar siempre con una opinión tratando de borrar el sesgo, que es difícil difuminarlo, ¿no? Pero tratar de en lo posible hacerlo. Dentro de esa línea, pregunto si ustedes consideran que es necesario que se cree un grupo similar al grupo Egmont o que trabaje en conjunto con el GAFI y el grupo Egmont, pero a nivel de la región latinoamericana. Debido a que nosotros acá de pronto todavía no nos aqueja tanto el tema del terrorismo, o sea, lo estamos padeciendo. De pronto en el siglo pasado tuvimos durante la Guerra Fría muchos episodios fuertes, sabemos que hubieron grupos armados irregulares en varios países de la región, pero que luego, pues cuando finaliza la Guerra Fría, pues se comenzaron a, digamos, a dispersar estos grupos y se desarticularon. Actualmente vemos que los cárteles del narcotráfico y los grupos armados irregulares son los que están llevando hasta cierto punto cierta agenda que terminan afectando la democracia. Entonces, tenemos el caso más reciente en Ecuador, 2023, el asesinato de Fernando Villavicencio, vinculado con grupos armados, vinculado con crimen organizado y vinculado con un partido político. Y estamos hablando de Colombia de hace pocas semanas, el tema de Miguel Uribe Turbay, que tiene la misma naturaleza de lo que sucedió con Fernando Villavicencio. Entonces, en ese sentido, pregunto si acaso sería necesario que formemos o se instituya una organización internacional como el Egmont Group, pero a nivel de Latinoamérica. Omar, ¿por qué no le dices al doctor Restrepo de dónde eres y qué haces? O para situarlo a él. Muchísimas gracias, doctor. Es cierto, soy estudiante de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Soy compañero de Daniel, que ha hecho una labor fenomenal el día de hoy. Y bueno, un gusto saber que voy a contar con unas respuestas de alto calibre debido al nivel de panelistas que tenemos el día de hoy. Pero, ¿de dónde eres? Yo soy ecuatoriano, sí. Yo personalmente creo que sí, Omar. Habría que, en mi opinión, estas plataformas de información deben ser lo más globales posibles. O sea, no vería tan conveniente simplemente separar la de Latinoamérica de la otra. Deberían incorporarse países latinoamericanos. Entonces, además, porque es que el crimen hoy es un crimen internacional. Es un crimen que se mueve de Latinoamérica a Europa, de Europa al Asia, del Asia al otro lado, y así. Y creo que es importante contar es con la mayor información. Dudo mucho que algunos países de América Latina se interesan por este tema, la verdad, porque justamente también están en la misma lógica de la paz narca, es decir, han sido condescendientes con el narcotráfico. Y en esto se necesita guts, o sea,
se necesita berraquera para decir, vamos a avanzar en esta dirección. Y con Israel, no importa. Y con Estados Unidos, no importa. Y con Europa, no importa. Porque es que sin información tú no puedes enfrentar el narcotráfico. O sea, la financiación es fundamental. Y sin información, ¿cómo lo vas a hacer? No lo puedes hacer. Ojalá América Latina toda entrara en esto, pero lo dudo mucho, la verdad, por algunas naciones. Creo que Freddy Guerra también tiene una pregunta, me lo veo allí en el tablero. Freddy, adelante. Freddy. Bueno, mientras llega Freddy, doctor José Manuel, si abusando de su tiempo, estoy tentado a hacerle dos preguntas. Hola, Doc. Hola, Freddy. Ahí está Freddy, adelante. Doctor, buenas noches. Mi pregunta va dirigida en torno a la transformación del empleo formal y la libertad en la educación. Colombia arrastra una deuda estructural con millones de ciudadanos que viven en la informalidad, doctor, y una educación que no siempre conecta con la realidad laboral. Mientras algunos han querido cambiar la historia en las aulas de clase, doctor, con narrativas que no generan progreso, sino generan frustración. Doctor José Manuel, usted que ha estado en el Estado, la academia y ahora aspira pues, a liderar al país, ¿cuál es su apuesta para que el empleo? Yo no aspiro a eso. Bueno, pero yo aspiro a construir liderazgos de todos ustedes aquí presentes para contribuir a un proyecto de país. Ahora sí sigue. Pero tiene el talante, doctor. Gracias. ¿Cuál es su apuesta? No, pero de verdad que, ¿cuál sería la apuesta de la educación y el empleo formal para transformar el país? Porque no hay una transformación real sin empleo formal y sin libertad, sin educación, doctor. Es absolutamente cierto, Freddy. Yo creo que tenemos que reformar también el sistema educativo. Y ahí lo hablo como rector. Yo creo que tenemos que ser un poco más audaces como academia. ¿Quién dijo que los programas tienen que ser a 4 años o a 5 años? No, hoy en día es perfectamente posible ser empleable con programas de formación de ciclo corto, como lo que está haciendo Campus Lance en Santander o lo que está haciendo RIWI en Medellín. Ese tipo de plataformas son válidas y ahí es donde yo digo, tú puedes perfectamente diseñar un programa de ciclos cortos de empleabilidad o de emprendimiento para jóvenes, ninis, de manera audaz. Yo creo que también tienes que fortalecer capacidad emprendedora. Entonces tienes que reformar la forma de la financiación de capital de riesgo en Colombia, porque no existe. Hoy en día el modelo de financiación de capital de riesgo es muy débil en Colombia, pero eso es un tema de cambio regulatorio, de facilitar esas posibilidades de acceso a fuentes de financiación en riesgo y con eso motivar emprendimiento, crear ecosistemas emprendedores, desarrollar también mecanismos de mentorías, de acompañamiento masivos a futuros emprendedores en el país. En lugar de darle plata a los jóvenes en paz que terminan siendo los que realizan los atentados contra los candidatos presidenciales, como sucedió con Miguel Uribe, donde todos ustedes con sus impuestos financiaron 5 meses de pago a ese muchacho. En lugar de eso, ¿por qué no destinar ese recurso a jóvenes talentosos, emprendedores, necesitados de recursos, con dificultades económicas, pero que tengan mérito, ganas, capacidad, intención de lograr un esfuerzo de hacer empresa, de generar empleo? Esa es la prioridad realmente, hacia ese lado. De la misma manera, yo creo que uno, para formalizar, tiene que facilitar las vinculaciones laborales a esos que están en informalidad y eventualmente disminuyendo los costos, ya lo decía yo, de los costos para fiscales, temporalmente por un periodo de tiempo para vincular laboralmente, para generar atractividad en la vinculación laboral. Más flexibilidad, no menos flexibilidad, para que haya más posibilidades de vinculación laboral. Por ahí hay caminos. Yo creo que son caminos que son viables y sobre los cuales se puede trabajar. No será de la noche a la mañana, pero se puede trabajar en formalización. Doctor, es que... Doctor José Manuel, adelante, Freddy, por favor. Una cosita muy pequeña. El Ministerio de Educación se ha empeñado en los colegios públicos a intentar cambiar la historia, cambiar la retórica, cambiar lo que hemos vivido con un gobierno, por ejemplo, del presidente Uribe, que, bien o mal, nos llevó a una seguridad democrática que podíamos salir a las calles. Ahora uno sale
secuestros masivos, y quieren cambiar esa narrativa en los colegios. ¿Qué hacer para volver a conocer de verdad la historia? Porque los jóvenes, por eso es que están cambiando la narrativa y no conocen bien la historia. Parte de la dosis de formación en educación hacia el futuro es también empezar a reivindicar valores que han caracterizado a esta sociedad. Yo personalmente creo que Colombia se ha caracterizado por ser un país que respeta las instituciones, no al contrario. Hay que reivindicar de nuevo eso en la educación, en la democracia. Hay que hacer un esfuerzo también por reivindicar el valor de los derechos y de los deberes. Se han encargado de hablar solo de derechos y derechos y derechos como si el mundo no fuera con deberes. Hay que reivindicar de nuevo el valor del que hace empresa, del tendero. No estoy hablando del gran empresario necesariamente, del tendero, del comerciante, del pequeño industrial que lo tiene en su fábrica, en su casa, que esa es la mayoría del empresario en Colombia. Hay que reivindicar de nuevo eso desde la formación básica. Hay que hacer un esfuerzo por reivindicar también el valor de las libertades, lo importante que es tener una libertad de pensamiento, de opinión religiosa, cultural, de empleo, de empresa. Eso es importante también, reivindicar esos principios fundacionales. Hay que reivindicar el valor del mérito, no terminar en la estupidez de la tiranía del mérito, que termina siendo la tiranía de la mediocridad, porque entonces se desvirtúa el mérito porque es malo. No, el mérito es bueno. El mérito del que estudia, del que trabaja, del que se esfuerza, del que es responsable, del que hace la tarea, eso es bueno. Y hay que reivindicar el valor del ejemplo, por la vía de que lo que no puede ser ejemplo son líderes públicos que no son ejemplo ni en su vida personal, ni en su vida de padre, ni en su vida profesional, ni en su vida de esposo, ni en nada. Eso no puede ser el camino. Hay que reivindicar el ejemplo de nuevo, con valores y con principios. Doctor José Manuel, para ir un poco, ir cerrando, vamos a darle la palabra a Héctor Coral, que lo tiene allí levantada, pero yo quiero decirle que aquí en el podcast, doctor José Manuel, nos gusta hacer propuestas. Después de que Héctor le haga la pregunta o el comentario, vamos a hacer dos propuestas y quiero saber su pensamiento sobre las propuestas. No tiene que estar de acuerdo, pero precisamente para generar ideas y consensos. Digamos, lo que yo le digo a mis estudiantes es que estamos en la era de la democracia digital con estos medios. Ya no necesitamos ir a la polis por allá en Grecia para reunirnos y hablar con Platón y con Sócrates, a ver cómo redefinimos la sociedad o la ciudad. No, ahora estamos utilizando los medios tecnológicos que pues dan mucha inclusión y por supuesto la democracia digital. Entonces de eso se trata. Héctor, viene la pregunta y después mis dos propuestas muy concretas, su opinión y vamos cerrando el podcast. Héctor, adelante, lo escucha el ministro Restrepo. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Héctor Coral. Tengo el orgullo y el honor de haber recibido la invitación de Juan Carlos, amigo de la familia y una excelente ser humano y persona. Ahí también veo a Lina, tu señora que está ahí. Doctor José Manuel Restrepo, gusto en saludarlo. Soy exalumno del Gimnasio Campestre, ¿sí? Como orgulloso gimnasiano, invitamos a los compañeros y amigos que estuvieron interesados, pero no sé, seguramente se les olvidó, yo les escribí, pero bueno, en fin, aquí estamos en representación de la Universidad de La Sabana y del Gimnasio Campestre, y un saludo para los... Estamos en vivo por todas las redes sociales. Perfecto, y un saludo especial al señor Daniel Felipe Vega, el moderador, y a todos los asistentes de la Universidad del Rosario y profesores y compañeros de Juan Carlos. Bueno, pues yo más que una pregunta quería hacer como un resumen de 4 temas como muy generales, porque pues la explicación del doctor José Manuel Restrepo, de mi doctor Juan Carlos, pues son unas explicaciones mucho más amplias que lo que yo pueda conocer. Yo me gradué de Administración de Empresas en el año 89. A mí me dictó macroeconomía el doctor Francisco Ramos, le decían Pachito Ramos, no sé si alguno de ustedes lo conocieron. Y era de la Universidad del Rosario, profesor de la Universidad del Rosario. Y los 4 temas o 5 que tengo aquí es que lo primero hay que definir, y de pronto el doctor José Manuel tiene muy claro el tema, definir unas políticas públicas aterrizadas por regiones. Cuando estaba en algún momento el doctor Uribe Vélez en su primer mandato, fue muy claro en todas las posiciones que tenía
de ejercer su mandato, pero cuando llegó este mandato, pues hombre, nunca conocimos cuáles eran las políticas públicas, cómo se iba a conformar y ya uno empezaba con el presagio de saber, hombre, no, como que no hay un norte para dónde coger. Y esas políticas públicas, mi doctor José Manuel, yo diría, digamos, como haciendo un aporte, que usted es muy conocido, muy respetado y con mucho conocimiento en el tema de, puede ser a través de los gremios y el tema empresarial. Yo estoy actualmente, tengo vinculado, estoy vinculado, uno de los temas que manejo es con el Fondo Nacional del Ganado y digamos que ellos estarían, tienen un interés grande en sacar adelante su gremio, pero no solo eso, sino a nivel país sacar todo el tema. A nivel de empresarial, seguramente, doctor José Manuel, usted dice que no tiene apoyo, pero seguramente va a tener un apoyo fuerte, ¿sí? Los presidentes de los gremios son personas reconocidas y han estado en varias carteras y eso puede ayudar mucho. Eso generaría, digamos, una confianza inversionista y volver a recuperar, no sabemos cuánto tiempo nos demore volver a recuperar el país, porque pues eso es, lo sabemos que en este momento está demasiado de capa caída. Un tema muy importante también es el tema que estuve en una charla con el doctor Juan Carlos hace un tiempo, con el tema de ciberseguridad y el lavado de activos. Y ese tema es muy importante porque digamos que no salgamos a la calle y trabajemos desde casa, pero también tenemos ese riesgo de la ciberseguridad, que nos robaron, que nos clonaron. Ese tema también es muy importante, ¿sí? También tener en cuenta la disminución de la burocracia, como por ejemplo el famoso ministro de la Igualdad, que no sé la verdad cuál fue la función del ministro de la Igualdad, pero realmente ese ministerio crea mucho gasto burocrático que realmente, si vamos a ver como lo decía inicialmente el doctor José Manuel, es algo que no le apunta a ningún porcentaje o a ningún indicador que diga, hombre, aquí está el ministro de la Igualdad y aquí realmente se hizo tal cosa o tal otra, ¿no? En algún momento yo fui instructor del SENA, yo trabajé en el SENA aquí en Chía y tuve que ir a Zipaquirá y tuve que ir a otros SENAs, a Cajicá. Y en ese momento el director del SENA planteaba algo muy importante que era que había un déficit de 1 millón de ingenieros para programadores a nivel mundial. Y realmente lo que dice el doctor José Manuel es importante y es válido. En este momento se podría afianzar, pues no sé si a través del programa SENA, pero me imagino de instituciones y también a nivel de emprendimiento como tal, porque ya muchas personas, los jóvenes de hoy son muy preparados, de poder desarrollar la IA y poder desarrollar un emprendimiento y un empresarismo en el cual se piense menos en el empleo, sino en ser empleados, sino en ser emprendedores, ¿sí? Que hoy día a eso le apunta digamos, el nuevo modelo o el nuevo orden mundial. Básicamente Héctor, sería eso. vamos cerrando un poco el Muchas comentario más gracias. concreto. Sí, señor. Entonces, eso, digamos, serían los puntos, pero mi doctor Restrepo, llamamos también, como ya se le dijo, y como ya se le ha manifestado, queremos que usted participe y lidere el tema, porque tiene el país en la cabeza y sabemos que puede ser un actor principal de aquí en adelante. Y al doctor Portilla, obviamente, con integrador de todas estas realidades y todos estos conocimientos que pueden aportar al país. Muchas Este es un gracias. escenario académico. Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Ya con esto Gracias. ya termino y muy amables. Gracias por su tiempo. Solo un comentario, dos comentarios puntuales de dos cosas que dice Héctor que quiero como resaltar. Uno es la política pública de Colombia, sí tiene que ser desde los territorios y tenemos que fortalecer la descentralización territorial y tenemos que hacer un esfuerzo para que una placahuella de Caparrapí no se defina en el DPS en Bogotá, para que eso empecemos a entregarle recursos y gestión, mejorando las capacidades de gestión de proyectos y mejorando en los territorios también las capacidades de control. Pero sí hay que avanzar en una política pública basada en los territorios. Clústeres en los territorios que los hay. La costa Caribe es una cosa distinta. El desarrollo industrial de la costa Caribe y su vocación exportadora es distintísima a lo que tiene Antioquia, por ejemplo. Antioquia es un territorio que combina agroindustria con temas incluso de industria exportadora y temas asociados a economías culturales muy exitosamente. Entonces, yo creo que ahí
clústeres distintos y hay que reconocer esa realidad. Y lo otro es muy importante también tener una política nacional de gobierno en línea, donde se incluya una política nacional también en temas de ciberseguridad, porque ese es un crimen que viene de aquí en adelante muy importante. Y ahí hay la enorme posibilidad de formar miles de colombianos. Y lo digo por conocimiento de causa, porque ya lo estamos haciendo. Entonces me parece que es muy pertinente ese comentario también. Doctor José Manuel, como le decía, propuestas, no tiene que estar de acuerdo, pero quiero, como decimos muy coloquialmente en Colombia, quiero picarle la lengua. Tres propuestas, muy rápidas. Usted mencionaba los tenderos. Acuérdese de la famosa pelea entre FENALCO y Asobancaria, entre el doctor Botero y doctora María Mercedes Cuellar, entre los comerciantes y los bancos, con el famoso datáfono, tarjeta de débito y las comisiones que se le debe pagar a los bancos por cada venta del pesito que hace el tendero de barrio, el dueño de superete, Hay que el revisar mediano. eso, Juan Carlos. Te lo digo para que de una vez que quede absolutamente claro. Yo creo que el sistema Dime. financiero hay que revisar eso. Revisar eso Sí, es pero para que... yo te digo la propuesta. O sea, digamos que no ha habido una solución. Y yo trabajé No. en FENALCO y fui testigo de esa pelea entre los gremios. Pero mi propuesta es, hoy podcast, y quiero saber tu opinión, sin necesidad de mezclar el tema con nuestras divisas, reservas internacionales, nuestros compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que fue error de Bukele en El Salvador, mi propuesta es el momento de adoptar el Bitcoin como medio de pago, aparte del peso colombiano, para que el pequeño tendero pueda vender con Bitcoin y no pagarle la comisión. Ese es el primer punto. No tiene que estar de acuerdo. No, yo creo que, y te lo contesto eso, porque yo de hecho incluso fui quien propició por lo menos un mecanismo de cash in y cash out con criptos en Colombia, a través de un sandbox regulatorio. Yo creo que podemos probar una especie de sandbox regulatorio de alguna forma en reconocer eventualmente incluso algunas criptos que puedan ser utilizadas en el país, pero hay que ser muy cuidadoso en un frente, y ese me parece que no es un tema menor, y es que las criptos son de naturaleza volátil y de naturaleza riesgosa, y los colombianos pues están acostumbrados a un modelo en donde hay una garantía permanente de los recursos que tienen cuando existen riesgos altos. Luego, meterse a fondo en un sistema cripto sin haber solucionado el tema de los riesgos me parece un poco complejo, la verdad. Y si bien Bukele lo hizo, eso no está funcionando bien tampoco. O sea, ese no está siendo el modelo ideal. Entonces, yo digo que con cuidado, por lo menos avanzar en cash in, cash out con criptos de manera un poco más masiva de la que hoy en día tenemos, que ya no tenemos, porque el piloto se acabó y no pasó nada, el gobierno no hizo nada. Yo sí creo que vale la pena hacerlo. Bueno, segunda propuesta, doctor José Manuel. Y con algunas criptos, no con todas. Exacto. Segunda propuesta que usted habla de políticas para las nuevas generaciones. Aquí vamos a proponer, y estamos preparando una columna sobre el particular, de hacer la política llamada Colombia bilingüe, que se enseñe inglés en todos los colegios públicos de la nación, pensando en las próximas generaciones, que el colombiano que se educa en la escuela pública salga bilingüe y pueda trabajar desde Colombia para las grandes empresas mundiales, americanas, europeas, asiáticas, que el inglés es el idioma de los negocios y puedan generar divisas, pagos en dólares, eso mueve. Por supuesto, vamos a tener oposición por parte de FECODE, por parte de senadores como el doctor Robledo y de la izquierda. ¿Usted qué piensa? Que uno ahí no tiene que pararle bolas a la prehistoria. Uno tiene que estar viviendo la modernidad. O sea, como es que ni siquiera se me ocurre pensar que alguien vaya a rebatir esa idea. Sería un estúpido el que lo rebata. Claro que tenemos que tener una formación bilingüe. Obviamente que sí. Y la verdad es que en los colegios oficiales todavía es muy tenue y muy débil, simple y llanamente, porque, porque no se está enseñando bien. Luego hay que preparar también maestros con ese compromiso y hay que tener maestros bilingües. Y esos maestros bilingües tienen que ser protagonistas de que la formación en nuestros colegios sea cada vez más bilingüe. No lo vamos a lograr hacer de la noche a la mañana,
Por eso yo proponía los cursos de ciclo corto en bilingüismo, porque creo que se necesita rápidamente talento humano bilingüe para aprovechar oportunidades en el exterior. Es decir, el lenguaje internacional de la ciencia, de los negocios, de todo es el inglés. ¿Qué le podemos hacer? Gústelo o no le guste, hay que avanzar para inyectarse e insertarse en eso. Si no, seguiremos siendo el último país de la OCDE en vocación exportadora, porque no hay cultura de mundo. Por supuesto. Tercera propuesta, doctor José Miguel, que son temas de Estado y de este podcast, política internacional. Para muchos, el modelo multilateral está en crisis. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como dicen en Colombia, eunuco, para frenar la agresión de Rusia frente a Ucrania. El Consejo de Seguridad eunuco, para mirar cómo se soluciona el tema Hamas-Israel. La Organización Mundial de Comercio, que usted ya lo mencionaba, y usted fue ministro de Comercio Exterior, totalmente una invitada de piedra en la nueva política arancelaria global que está impulsando la actual Casa Blanca. Algunos proponen que la Organización Mundial del Comercio debe transformarse en un ente que saque estándares o recomendaciones como el GAFI, como el Comité de Basilea, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y que se olvide los tratados, y mucho menos que se olvide de tener un foro judicial para la solución de controversias comerciales entre países. Si usted es presidente o si hace parte de esta nueva generación, ¿qué le diría a los colombianos, a los estudiantes sobre el tema multilateral? Yo lo que le diría es que tenemos que liderar la recuperación de la institucionalidad en el mundo y que un mundo sin institucionalidad es un mundo caótico, es un mundo en crisis, es un mundo que en el fondo se está destruyendo porque no podemos volver, como dije antes, en ese caso a la prehistoria de países compartimento estanco. O sea, el mundo tiene que globalizarse, tiene que contribuir a fortalecer su red de relaciones. Es que el mundo se nutre del relacionamiento. Y si nosotros tenemos instituciones débiles que no están coadyuvando a eso, pues no lo estamos haciendo bien. Ese es un lindo mecanismo para liderar en el mundo algo desde América Latina. Cómo reivindicar de nuevo el valor de las instituciones globales y cómo contribuir a su fortalecimiento, no a su destrucción. Maravilloso. Bueno, así le damos el cierre, agradeciéndole de corazón al doctor José Manuel Restrepo por su generosidad con nosotros, con las redes sociales, por esta hora y media de podcast de Asuntos de Estado. Por supuesto, aprovecho esta oportunidad para invitarlos para el próximo podcast. Va a ser para mis amigos de Flecha que están por ahí, va a ser con nuestro profesor estrella, Joel Trackman. Vamos a hablar todos los temas de la política comercial exterior del presidente Trump. Va a ser muy picante, el doctor José Manuel, por supuesto, invitadísimo. Y solo que, pues, quería agradecerle a ti, José Manuel, por esta generosidad. Gracias, Daniel, por tu moderación. No sé si José Manuel quiere dar unas palabras No, de sí, chao. claro, Juan Carlos, no, yo de agradecimiento contigo, Daniel, con todos ustedes por su presencia en este espacio, por su presencia, por sus preguntas, por la profundidad de las mismas. Y mi único mensaje es, todos ustedes son líderes de alguna manera, en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo de lo público, en el mundo de lo privado. Ese liderazgo es para gastárselo, no es para chupárselo. Y gastarse el liderazgo, hay que gastárselo en construir en este país esa dosis de esperanza que la mayoría de la juventud está perdiendo. Porque la juventud está cansada de la camorra, está cansada del odio, del resentimiento como estrategia de narrativa pública, está cansada de la destrucción institucional, está cansada de que no ven un país con futuro y muchos están yendo del país. Triste por un país como Colombia. Y nos corresponde como líderes recuperar la esperanza. Esa que nos ha permitido en momentos difíciles como país enfrentar momentos de adversidad. Esa que tiene grabado allí en la frente Juan Portilla y todos ustedes de la R de la resiliencia. Capacidad infinita para enfrentar momentos de adversidad y salir adelante. Lo hicimos en el terrorismo y fuimos el país que más crecía en América Latina, aún con terrorismo. Lo hicimos en pandemia y según The Economist fuimos la primera nación en salir económicamente de la pandemia, positivamente. Luego somos capaces, somos berracos, pero si nos petrificamos en este escenario, terminamos como en la patria boba. Hay que despetrificarse, construir un país con una narrativa de esperanza y distinto, trabajándolo en equipo,
con rigor, pero también con capacidad para generar más mensaje de amor y de futuro y menos mensaje de odio, resentimiento y necrofilia política. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, José Manuel. Daniel, no sé si usted nos quiere despedir a todos los amigos que están en las redes. Mi gran amigo Alejandro, fuimos compañeros de Enfenalco, hizo parte de mi junta de seguridad. Daniel, adelante. Nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en el próximo episodio que va a ser el 17 de Discúlpame, junio. Lina, mi esposa, creo que tiene un comentario para José Manuel. Dale, mi Lina, amor. adelante, Lina, no, pues sí, ella manda. Oh my God, Lina. I was not ready. Hola, José Manuel, mil Hola, gracias. Lina. No, buenísima toda tu intervención. Gracias por participar y nada, lo que dices es verdad. Muchos líderes aquí con muchas ideas y tenemos que unirnos todos alrededor de un buen común para nuestra Colombia amada, porque no podemos dejar que la desbaraten más de lo que está. Ella trabaja para Merrill Lynch con todo el tema financiero y de capitales. Ah, mejor dicho, elegantísimo. Sí, ahí podemos poner un granito de arena. Y bueno, nada, invitación total a que te lances de precandidato y ahí tienes un gran team behind you. No, eso acuérdate que en Colombia hay 3 deportes favoritos: el fútbol, el ciclismo y buscar candidatos presidenciales. Vamos a superar esos deportes. Caramba. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Chao, Bueno, chao a pues, todos. chao, chao. Les va muy bien. Gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Constanza. Chao. Muchas gracias, Juan Carlos, a todos. Feliz noche.